Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo soy Yara y estamos acá con Avi y hoy en Charlas de Atelier tenemos a una nueva invitada que se va a presentar. Nada, soy Pari, soy estudiante de la carrera de diseño en la Facu de la UNR y bueno, anteriormente cursé con las chicas en el taller de la BESI, la Florida. Así es, Pari fue nuestra alumna durante un año entero, si no me equivoco. ¿Viniste un año? ¿No fueron o dos? Dos años. E hizo un trabajo memorable, recuerdo, con una reminiscencia asiática. Es un poco lo que se seguís laburando, ¿no es cierto? Toda esta onda del submundo, bueno, que ya no es tan submundo, es medio, ya no está en el under, sino que es bastante popular, que es la cultura de lo que estábamos hablando recién, justamente por fuera del micrófono, que es el K-pop, el cosplay. ¿Qué andas haciendo hoy día con respecto a lo que es la moda? Bueno, más que nada como encontrar un poco la identidad propia. Estoy trabajando bastante a pedido con lo que es la comunidad, bueno, Fandancer de Rosario, que se dedican muchos a bailar K-pop, haciendo adaptaciones de vestuarios y también en lo que es el cosplay, un poco más en lo personal. Nada, haciendo los trajes de algunos personajes que ya tienen que ver más con la cultura japonesa y bueno, dándole un toque más personal también. A mí siempre me gustó cuando venías a clase que vos ya tenías como un perfil muy marcado con el color negro, con lo asiático. ¿Seguís esa misma ruta tal cual o ahora que estás estudiando algo más, que abriste, digamos, el horizonte, conseguiste tener como nuevos sentidos estéticos o no, digamos? ¿Pusiste color, por ejemplo, o seguís con el negro y blanco? Sí, sí, la verdad que sí, y también muchas texturas diferentes. Yo era como que antes lo minimalismo a full, y lo mantengo, pero bueno, sí como que también aprendí un poco a poder poner más texturas, tipo de telas, y bueno, también a conocer un poco lo que hay acá en Argentina, ¿no? Pero nuestro y incorporarlo a mi identidad propia. Una de las ideas de imitar este podcast, quizá la primera en que imitamos, como para compartir este espacio, es que también un poco sos la persona que refleja el recorrido, nosotros lo tomamos como excelente. O lo que debería pasar, esto de primero involucrarte porque te gusta, pero venís a un taller y después recién te vas a estudiar porque ya conocés y sabes que es tu ruta, ¿no? Y después empezás el camino hacia ser diseñadora o lo que quieras hacer después. Y esto también de tu nuevo horizonte de por ahí lo argentino, ¿fue algo tuyo o también es, por ejemplo, por la facultad? Porque yo sé que muchas veces te meten ahí, Sí. lo argentino. Sí, yo creo que fue un poco las dos cosas en realidad, porque bueno, estudio en una universidad pública, primero en principal, y este año el año pasado fue bastante complejo en lo político y en lo social, entonces como que inevitablemente estábamos inmersos en eso. Y también quizás más a lo palpable, no sé, decir, nos hacen trabajar con ciertos materiales y vos tenés que trabajar con lo que tenés, y lo que tenés es donde vivís, y bueno, vivo en Argentina, entonces como también adaptarse o buscarle la vuelta para trabajar con eso. Está perfecto. Hablar un poco de qué es la moda argentina y sobre todo pensándolo desde el detrás de sí. Justamente, estás hablando de vestuario y eso, y creo que eso te hace conocer muy bien el oficio. Contame como esta experiencia desde el oficio, con lo que aprendiste acá en el taller, con las otras, lo que te pudiste llevar, qué fue lo que más valorás y de haber aprendido a coser, a hacer moldes. Y si te sirvió después, porque vos justo agarraste la etapa donde también había diseño. Sí. Entonces, si te sirvió como un inicio para después el resto de tu carrera. Sí, de hecho estoy en la carrera gracias al taller, porque si no, capaz que ni siquiera me metí ahí o siempre lo vi como algo de interés, pero bastante lejano. O sea, no, nunca me vi estudiando o siendo diseñadora o trabajando en algo relacionado a la moda. Me sirvió muchísimo para la facu y también para mí, o sea, en el día a día incluso me soluciona cosas que capaz que antes me daban un vaso de agua. Y creo que es re importante, sobre todo porque bueno, también uno se lleva gente que después te acompaña en el trayecto. Acá estamos.
de hecho. Sí. Sí, porque con Pari después, si bien ella salió del taller, nos seguimos contactando y bueno, Así que bueno, Paris, en relación a voy a indagar un poquito más todavía. ¿Qué es la herramienta? O sea, hablando del proceso de cómo se hace una prenda, básicamente. Puedo tener un montón de ideas hermosas, lo que venimos hablando con Yara en los episodios anteriores, pero si no sé cómo construirla, medio que me termino ahogando en un vaso de agua, que es lo que nos pasó a todos. ¿Es que tenés ventaja con respecto a otras compañeras que por ahí habrás conocido en la facu, en cuanto a que vos ya dominabas en la técnica de Leticia? Sí, definitivamente porque no te enseñan nada, o sea, que eso es algo que también se plantea bastante en la facu, que vos llegás y es como, bueno, quedan sí las máquinas, tenés las herramientas, pero no tenés cómo aprender más que por tu cuenta o que alguien te lo enseñe. Entonces es algo que yo la verdad noté mucho la diferencia cuando entré y sabía coser y bueno, también pude tener mi máquina, gracias a Dios, y agiliza mucho el proceso de aprendizaje y de todo. Incluso, qué sé yo, en algo como decir, bueno, la tela, ¿cómo me doy cuenta cómo tengo que cortar la tela? Bueno, hago esto y lo otro, y había gente que no lo sabía y era desperdicio de dinero, de procreación, o sea, un montón de o cosas. sea, en moldería de la facultad nunca les enseñaron, che, la tela se corta al hilo. Lo hicieron, pero lo hicieron Tarde, en muchos casos. Entonces, o bueno, el hecho de aprender a coser, que de repente las exigencias son bastante altas. Capaz en primer año, según la cátedra, varía un poco, pero había cátedras que era como, bueno, sí, esto tiene que venir así, asá, esto no puede tener esta terminación así, y era gente que capaz nunca había agarrado una máquina en su vida. Entonces, por suerte, lo que era la comunidad estudiantil, o sea, apoyó mucho en eso, e hicieron como, no sé, horas después de clase donde ayudaban a los chicos a coser y enseñaban, pero bueno, fue algo que también se fue implementando con el tiempo, porque es una carrera nueva. Y bueno, todo el tiempo están mejorando cosas y agregando a raíz de las cosas que no pudieron hacer anteriormente, sería. Sí, obvio. Sobre todo, Un disclaimer antes de todo. acá en este podcast se aprueba que la gente vaya a la universidad, no estamos en contra, simplemente que estas son experiencias que van a pasar y está bueno saberlo de antemano. Pero bueno, cuando París entró justo, cuando se abrió la carrera en UNR y justo también ese año se anotó como 300 personas habían ingresado, o sea, un montón Sí. para hacer un primer año, para todo, entonces me imagino que sí, fue un caos. Sí, yo por suerte llegué en segundo. O sea, no fui del grupo ingresante de Conejillo de Indias. Pero igual había muchas cosas que se seguían trabajando y que los chicos, bueno, de la primera camada siguen viviendo hoy día porque como que siempre son el año nuevo o de experimentación. Por suerte tenemos un lugar para estudiar nuestro propio con nuestras herramientas, que eso no estaba antes. Y la verdad es que la carrera abre mucho el panorama, o sea, más allá de lo que es el oficio como tal, te brindan también herramientas para trabajar o en lo que es lo empresarial, que enseñan cómo crear tu marca, cómo llevarla a cabo, cómo sostenerlo en el tiempo, o sea, la verdad es que es muy completa y Y eso está bueno porque, por ejemplo, hablábamos en el otro podcast que como yo fui un terciario, a mí me dieron todo rápido y que como le dábamos mucha bola a lo que era el desfile en los años de segundo y tercero, como que se dejaban de lado estas otras materias que te brindan mucho más conocimientos técnicos de otras áreas, como puede ser esto de abrir tu propio emprendimiento o de gestionar, no sé, cuánta tela tenés que comprar para hacer una producción, por ejemplo. sí. Sí, también lo que tienen, por ejemplo, estas materias que a nosotros nos enseñan a trabajar, no en todos los casos, pero sí quizá con chicos que no tenían su emprendimiento, su proyecto, con otras personas, el del rubro textil, que están en la MUNI, y ayudarlos a ellos y trabajar sobre ese tipo de emprendimientos, que también está bueno porque te abre también una puerta a lo que es el lado de la MUNI, las ferias de la municipalidad, que para muchos chicos que es realmente importante porque también viven de eso, y te ayuda a impulsarte en ese sentido. La parte súper positiva de hacer una carrera pública que no queda por el Estado. Empiezan a ver estos nexos de otra manera, por ahí no pasa. Así que señal por ese lado. ¿Tenés compañeros que ya se dediquen a laburar como vos? ¿Vos que te animaste ya a hacer vestuarios y demás? Sí, algunos como yo que van más a los tumbos y otros que ya están como mucho más instalados y nada, firmes con su propia marca y bueno, ya manejan capaz, no sé, todo lo que tiene que ver con las etiquetas, bueno, otro tipo de inversión, pero hay un montón realmente. ¿Y hay alguien, por ejemplo, que tenga un taller textil y
que es más grande pero quiso aprender también la parte de diseño o no? ¿Son toda gente que va más por el diseño? No, hay un montón, de hecho hay un montón de señoras grandes que saben muchísimo y siempre jodemos con que, bueno, para tales trabajos te tenés que juntar con las señoras grandes porque hacen cosas que son increíbles realmente. No sé si tendrán un taller como tal propio, pero bueno, sí hay un montón de casos diferentes. Hay mucha gente que trabaja con todo lo que es la reutilización de las prendas, no sé, ¿cómo se dice? El reciclaje sí, textil, el la rework, moda, bueno, sí, el upcycling. Sí, o incluso con otros materiales. Por ejemplo, tenemos una profe que trabaja con cubiertas de bicicleta y todo eso te lo van transmitiendo y... Ah, perdón, es la dueña de Muta, Sí. accesorios. Ella es la profe de laboratorio. Si nos estás escuchando, te admiro mucho. Sí, sí, bueno, y nos transfieren también toda esa información que quizá en otro profesor no lo hace y está bueno porque te brindan las herramientas y las aplican. O sea, yo lo que me pasa en la facu es como que me di cuenta que todo lo que me dieron lo pude aplicar casi instantáneamente. O sea, como que siento que todo lo que aprendí me sirvió. O sea, no quedó nada al aire. Qué lindo. Vos sabés que No me arrepiento de mi recorrido, pero desearía haber podido ir a la UNR a estudiar. Yo digo, ¿cómo no estaba cuando yo entré a la facultad? Me pasen lo conectivo, ahora tengo ganas de estudiar diseño. En total honestidad, sentite libre. Yo creo, no sé si lo pondría en un antes y después. Yo creo que las dos irían de la mano, pero bueno, si lo tendríamos que poner en ese orden, yo diría que primero aprendan a reconocer las herramientas y lo básico al menos y se manden, pero creo que es algo que también lo puedes hacer tranquilamente a la par, que es algo que se complementa. Genial, yo pensaba en alguien por ahí que ya labura, que tiene el tiempo escaso y que bueno, no puede dedicarse por ahí a todo, pero bien, pienso lo mismo. No sé, Yara, si está de acuerdo. sí, bueno, ya lo hablamos Sí, en otro episodio que sí, para mí obviamente se puede a la vez, pero como dijo Paris, tener las herramientas mínimas, aunque sea primero. Sí, más que nada también porque, bueno, justo mencionaba lo del tiempo y a mí algo que me pasó, porque, bueno, yo antes estudié otra cosa, que me pasa con la carrera es que te da la posibilidad de que es algo que podés ir aprendiendo, mejorando en el camino, pero también que podés ir haciendo. No es que tenés que recibirte para poder ya tener tus cosas o trabajar de eso. Al menos independientemente, capaz que ya con otra persona no. Pero para alguien, o sea, tengo muchas compañeras, de hecho son la mayoría que trabajan, no hay gente ya que tiene hijos. Y está bastante a la mano y lo lleva de esa forma y le es un ingreso también. Pero bueno, ya tienen como las herramientas previas y la facu es un poco, profundizar en algo que capaz caiga solo en la costura o en el armado de la prenda como tal. Bien. Yo quiero preguntar, vamos para atrás, a la Paris que empezó en curso. ¿Qué fue en su momento lo que más te gustó, lo que más aprendiste, que lo que vos te llevaste? Nada. Yo creo que fue eso, o sea, principalmente la parte de diseño que mencionaba vos, que fue lo que me gustó desde que vine a la charla para anotarme, que fue como, bueno, no voy a ir solamente a coser, que, a ver, hoy en día es algo que valoro muchísimo y que también aprendí que es casi que lo primordial, porque pueden diseñar un montón, pero si depende de vos, tenés que saber coser. Que muchas veces como que la parte de la costura, se la desvaloriza, pero me entusiasmó bastante porque no lo había visto en otro lado y en ese entonces todavía no estaba la posibilidad de las palabras públicas y como me han dicho antes, tampoco estaba en mi proyección estudiar la carrera. Y la verdad es que me entusiasmó bastante desde ese lugar, o sea, como que brindaban una mirada bastante más amplia al curso de qué papás uno esperaba al venir. Y bueno, nada, además de que me presentaron una carrera también, y el acompañamiento que hicieron en su momento cuando estaban presentando el proyecto de la Facu, para todas las chicas que veníamos acá, yo creo que fue re importante y a mí literalmente me cambió, o sea, me cambió todo en ese entonces el futuro, porque ya voy a arrancar el tercer año, o sea, yo dejé la carrera anterior y estoy con esto, que la verdad que me encanta. Y
y hasta me estoy dedicando un poco, si se quiere. Se puede decir que que tu vocación. Sí, Y lo mejor fue que pasamos todo ese proceso juntas. O sea, sí, porque me recuerdo a París, no quiero ir a letras. Yo debo nada que ver. Y apareció un día y dije, bueno, me cambié. Y la verdad que sí. Pero nada. ¿Te sirvió la experiencia del desfile? Sí. ¿Ya hiciste desfiles ahora? No grandes, en primero nos hicieron hacer como una especie de desfile más en breves otros, con toda una apuesta, bueno, justamente estaba todo el tema más político como le decía antes, entonces tuvo que ver con eso. Y el año pasado la verdad es que las cátedras dijimos no le daban tanto énfasis a los desfiles como tal, entonces nos hacían trabajar más de puerta para adentro. Así que tengo como un poco las dos experiencias, pero bueno, sí el año pasado estuve yo como modelo de una cátedra, un desfile que hicieron en los galpones del SEC y fue una locura total porque había muchísima gente, muchísimos trabajos y me pareció que estaba re bueno porque era abierto y la gente veía lo que hacemos en la facultad, que muchas veces es como, bueno, estos vagos no hacen nada y la verdad es que la gente se encargó de hacer de sentir a los diseñadores y a los que estábamos ahí acompañando como que estaba bueno, les gustaba, nada, lo que estaba pasando. Sí. A ver, nombraste esto de estos vagos que no hacen nada. Es re feo porque creo que la gente todavía sí tiene ese concepto de que los diseñadores / persona que trabaja en la costura son los vagos que no hacen nada. Lastimosamente sí. ¿Cómo fue hablarle a tu papá? ¿Qué sentís con respecto a eso en general? O sea... Hoy es completamente la situación cuando planteé como el cambio de carrera, bueno, como creo que en cualquier caso, cualquier cambio de carrera fue medio complicado, pero bueno, siempre también yo como que tuve esta visualización de decir es algo a lo que me puedo dedicar y con lo que ya cuento con estas herramientas para también ir trabajándolo a medida que voy aprendiendo, o sea, y la verdad es que con mi carrera anterior tampoco tenía mucha fe de decir, bueno, voy a salir y voy a tener una super vida acomodada, entonces dije, voy a hacer quizá lo mismo, pero con algo que me gusta, y la verdad es que me encontré con que tenía hasta más salidas en este proceso de aprendizaje que antes. Así que nada, en mi casa hoy nada que ver, o sea, la mirada que tienen, están como recontentos, también se dan cuenta que no somos vagos. Nunca tuvieron como igual ese prejuicio, pero bueno, sí es algo que se escucha afuera. Pero sí, la verdad que vivimos al palo todo el tiempo de vagos, no tenemos nada. No. Creo, perdón, que a no ser que sean las profesiones liberales las más aceptadas socialmente, siempre piensan que los universitarios son vagos. Sí. Pero te entiendo, porque no haya sido tu primera elección como carrera, tengo una historia muy similar, de hecho en la misma facultad con otra carrera, y por algo no elegimos como primera instancia diseño. Y sí, quizás tiene que ver con que no es algo que se toma tan en serio. Puede tener que ver, pienso también, con el contexto de Argentina. Es decir, ¿qué tiene que hacer un diseñador de moda en Argentina, en este país? Yo me he preguntado esas cosas. Ahora, obviamente, con el recorrido tengo otras respuestas. Pero bueno, no sé si te pasó lo mismo. Yo lo que te quiero preguntar, perdón, y medio que cambiando de tema, pero lo mencionaste, es el tema del mundo vestuarios. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué onda? Yo estoy muy inmersa en eso por el tema de la danza hace varios años y sé que es un mundo de locos en el que la gente quiere todo para ayer. Sin embargo, es muy lindo y es muy creativo y es un lugar donde uno puede expresar todo lo que tiene dentro de la cabeza. ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, un poco, no en vestuario como tal, pero bueno, sí al lado del cosplay fue por donde yo arranqué, porque varias de las cosas que empecé a coser por mi cuenta fueron eso, para uso personal, y ahora particularmente lo que me está pasando con esto de que hago muchas veces vestuarios a pedido y eso, es como que tengo más interés en buscar diseños propios que quizás no sean un vestuario, pero sí que brinden una solución a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como mencionabas vos, la danza, que es donde me suelen llamar más, para las necesidades corporales del bailarín como tal. Estoy en eso, tipo es algo muy, muy reciente, pero lo que fue el vestuario o los vestuarios que hice con anterioridad, más que nada fue como buscar referencias de, no sé, la coreografía que esta persona iba a bailar y buscar un punto medio entre, bueno, lo que quería
y lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Como plasmar un poco la identidad y la inspiración y que no sea un copia y pega, sería básicamente. Totalmente, y en todo eso tener en cuenta el movimiento que... Sí. Pero bueno, creo que es una escuela espectacular para cualquier diseñador porque siempre digo, si podés vestir a alguien para bailar, lo podés vestir para cualquier cosa. Así que bueno, es como un superpoder. Sí, tal cual. Bueno, Paris, ¿crees? O sea, terminamos hoy acá. Sí, bueno, tengo el Instagram de mi emprendimiento. Yo, Paris Mar, MHAR, diseño. Todo junto o por separado lo ponen en mi Instagram. Para lo que es mi marca de ropa, Atelier Valar. Yari. A mí me encuentran en costuriando.taller, ahí voy subiendo todos los talleres, cursos y cositas que vayan surgiendo. Así que bueno, nos vemos por ahí, besitos, nos vemos la próxima. Chau, chau.